La Biblia ha transformado la vida de millones de personas a través de la historia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón han sido llamados a predicar un mensaje de parte de Dios para el mundo. Nuestra pasión es que Dios alcance y restaure la vida de tus hijos, tu matrimonio y tu familia. Por eso nuestro deseo es que la palabra de Dios toque tu vida hoy. Preciosa sangre de Cristo, qué hermoso sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. Preciosa sangre. Manos al cielo y decirle: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Derrama tu amor, derrama hoy tu gracia, derrama tu amor, derrama hoy tu gracia. Es un país, es un reino, una potencia, una patria, un lugar donde conviven e interactúan personas que habitan en esa región. Y la palabra de Dios declara con toda certeza, y la historia lo reconfirma, que cuando la nación tiene a Jehová, el Dios de la Biblia, como Dios, va a ser bienaventurada, va a ser bendecida, va a ser venerada, porque va a vivir en armonía y felicidad, porque va a vivir bajo un fundamento de que Dios es su columna central. Y tener a Jehová Dios como Dios significa que se le reconoce a ese ser una honra y que se coloca como base sobre la cual se edifica una nación. Y como dijimos, no necesariamente significa que los que son presidentes o gobernadores o los que son candidatos van a ser practicantes religiosos, pero que tengan temor de Dios, amado. Eso es esencial, que tengan temor de Dios, porque el temor de Dios, ¿qué hace? Da sabiduría. El principio de la sabiduría es temer a Dios, saber que hay un Dios al cual hay que responder y que hay unas consecuencias de mis actos y mis decisiones. Según mis decisiones y mis actos habrán consecuencias positivas o negativas. Y no solamente lo dice la palabra, lo define y lo dice la historia. Amén, amado. Y algo que debemos entender también en esta declaración es que ninguna nación en la tierra es perfecta. Amén. Ninguna. No podemos decir que el sistema democrático es perfecto, que el sistema socialista, no. Ninguna es perfecta, porque todas las naciones son gobernadas por seres imperfectos, por seres que tienen defectos, por hombres y mujeres que pecan en una medida u otra. Y que todos los sistemas tienen defectos porque no son una teocracia. El día que Cristo venga tendremos una teocracia, aleluya, una verdadera forma de vivir en justicia e integridad. Pero hasta que ese día no llegue, amado, lo podemos tener, son sistemas de gobierno, pero llenos de imperfección.
la historia ha probado que los países comunistas y totalitarios, donde se niega la existencia del Dios creador, son los que más adversidad producen en la sana convivencia de sus ciudadanos. Y eso lo puede buscar históricamente. Estúdiese los países comunistas y totalitarios y verá cómo hay degradación del ser humano, porque cuando una persona, como le dije al principio, profesa no tener ningún Dios en su vida, no creer en nada, carece de la sensibilidad espiritual que solo Dios da para servir a un pueblo. Y cuando no tiene esa sensibilidad de Dios en él, ¿qué es lo que hace? Oprimen, cometen grandes injusticias y llevan a los pueblos a la miseria y a la pobreza. Porque cuando un líder no tiene temor de Dios, amado, ¿qué se vuelve? Un despótico, un prepotente, vanidoso, pierde el norte de que viene a servir al pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que busca? Que el pueblo le sirva a él, amado. Y sabemos, amado, la historia nos lo dice, que cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, amado, eso es lo que va a suceder. Porque Dios es el que da vida, ¿verdad? Cuando el hombre fue formado, ¿qué le dio vida al barro? El aliento. Cuando Dios sopló el rúa de él, el aliento, fue que el hombre cobró vida. Y el único que produce vida en un ser humano es Dios. Y cuando tú niegas la existencia de Dios, tú estás vacío y te expone a que cualquier otro espíritu, como decía mi esposa, los principados y potestades, entonces esos sean los que vengan a regir tu corazón. Y cuando eso pasa, amado, el hombre pierde totalmente la dirección y empieza a oprimir a sus seres, a los seres que lo colocaron ahí o que él mismo se impuso, amado. Y vemos entonces que los pueblos caen en deterioro, en descomposición, en corrupción. Porque un hombre que no tiene a Dios en su corazón, muy posiblemente termina en conductas inmorales, contrarias a los valores cristianos. Porque la nación sin Dios, amado, se torna deshonesta. Le falta integridad. En otros sistemas hay falta de integridad, pero no a los niveles que hay en esos otros sistemas de gobierno que podemos ver y constatar en medio de nosotros, amados. Explotan al trabajador, acuden al chantaje, a la extorsión, se dan al robo, al engaño, al soborno, a la codicia, a la ambición desmedida, cuando no hay un Dios. Porque cuando tú no temes a Dios, amado, lo que se desata en ti es un caos en términos de tu personalidad. Y la Biblia muestra que cuando los líderes no reconocen al Dios creador como aquel que le dio la capacidad, la inteligencia de ser lo que ellos son, lo que viene tarde o temprano es que ese líder es humillado y sacado del panorama. Vaya conmigo a Daniel 4 para que veamos esto que pasó con Nabucodonosor, amado. Nabucodonosor de momento se paró así, comenzó a mirar su reino y dijo, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, mira lo que dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¿Qué aseveración? ¿Ah? Y yo imagino a Dios mirándolo. Ay, nene. En un abrir y cerrar de ojos cae para atrás muerto y ahí acaba tu vida. Y dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Aleluya.
¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te permitió nacer? ¿Quién te dio los talentos? ¿Quién te dio esos dones? Yo te los di. No son tuyos. Las capacidades que cada uno de nosotros tenemos aquí, tú lo que haces es descubrirlas. Pero eso estaba dentro de ti porque Dios las puso con un propósito ahí. Y cuando tú empiezas a creer que eres tú, vas camino, mira, a bajarte. Porque el que se eleva, lo abajan. El que se exalta es humillado. Pero el que es humillado es exaltado. Amén, amado. Hay parámetros divinos que no se pueden sobrepasar. Porque son muy peligrosos. Son como los lugares de alto voltaje que tienen unos letreros que dicen no pases esta verja porque hasta la verja está electrificada. Y te lo dice bien grande. Y el que se atreva a pasar por ahí recibe el daño. Y así pasa en el mundo espiritual. Y vemos, amado, en Primera y Segunda de Reyes también muchos ejemplos de líderes que cuando no tenían temor de Dios, no seguían los preceptos del Pentateuco escrito por Moisés, causaban estragos, crisis, problemas, porque se daban a la idolatría, se daban al pecado, a la fornicación, al concubinato, amado, y Dios traía sobre esa generación, amado, destrucción y muerte. Porque es que tú no puedes estar desafiando los preceptos y los fundamentos de Dios y no tener unas consecuencias. Amén, amado. Pero por otro lado, los que colocaban a Dios como centro, llevaban a las naciones a bendiciones jamás vistas, a prosperidad jamás vista, a un bienestar, amado, que todos los ciudadanos se sentían felices en esas naciones. No perfecto, porque como le dije, no hay nación perfecta ni hay líder perfecto, pero hay un estado de mayor armonía y ley y orden cuando Dios es el centro. Y tú veías la nación de Israel cuando seguía los preceptos de Dios y estaba bajo un incumbente, un rey que tenía temor de Dios. ¿Qué se veía? Poder económico, poder militar, sus territorios crecían, sus enemigos eran o dispersos o se destruían entre ellos. Y por eso ciertamente, amados, si algo debemos entender los habitantes de las naciones es que cuando se coloca a Jehová Dios como centro, como estandarte, como fundamento y principio, esa nación prospera, se multiplica y es cubierta por ese Dios que habla la Biblia. Démele un aplauso a Jesús, amado. Dios te bendiga, te saluda el pastor Roberto Bonilla de la Iglesia Adoradores de Cristo. Estoy aquí junto a mi esposa Lizzy Cintrón para hablarte de un proyecto bien especial que se llama Escuela de Padres Cristiana. Tú te preguntarás, ¿qué es Escuela de Padres Cristiana? Es un currículo que te va a enseñar a ti, papá y mamá, a ser el padre que tus hijos necesitan desde una perspectiva bíblica. Esto es un proyecto primordial en este tiempo, porque verdaderamente nadie nos enseña a nosotros cómo ser padres. Aprendemos un oficio, aprendemos una profesión, tantas cosas que aprendemos, pero no aprendemos a ser padres, y esto es lo que vamos a estar dando en la Escuela de Padres Cristianos y dándote el apoyo para poder ejercerlo. ¿Cómo se va a llamar esta Escuela de Padres Cristianas? Semillas con propósito. Y el propósito lo dice Malaquías 4, versículo 6, que Dios en el tiempo postero hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer en la Escuela de Padres Cristianos. Nuestra misión en esta Escuela de Padres Cristianos va a ser capacitar y adiestrar y ofrecer apoyo a los padres que asistan para ejercer una paternidad responsable, una paternidad sana, una paternidad integral, apoyado y establecido su fundamento en los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque las familias están en crisis y los hijos a consecuencia sufren muchísimo cuando los padres no saben ejercer una paternidad responsable desde una perspectiva bíblica. ¿Y cómo lo vamos a hacer bien? Pues vamos a ofrecer talleres, conferencias, dinámicas, va a haber grupos de apoyo para ayudarte a ti y vamos a estar cubriendo todas las etapas de desarrollo desde la concepción hasta la adolescencia y ayudándote a manejar todos los conflictos que surgen en todas esas etapas de desarrollo. ¿Y qué recursos vamos a usar? Vamos a usar pastores, maestros, conferencistas, profesionales de la salud mental y física como pediatras, psiquiatras y consejeros que van a ayudar a la madre hasta lactar a sus hijos.
Pastor, ¿y cuáles son las personas que pueden formar parte de esta escuela de padres cristianos? Pues pueden formar parte de esta escuela de padres cristianas parejas de hombre y mujer, padres solteros, madres solteras y hasta abuelos que estén criando a sus hijos y que quieran hacerlo desde el modelo bíblico que establece la palabra del Señor. Y te preguntarás, ¿cómo puedo matricularme para esta gran bendición? Pues esta bendición, tengo que decirte, es gratis. Los cursos, todo el currículo de 33 cursos es gratuito, por lo que te pedimos que llames al 765-4399 o también puedes hacerlo si vas al website de nuestra iglesia, que es www.iglesiaadoradoresdecristo.org. Buscas ahí Escuela de Padres y vas a registro, te registras y también te puedes matricular bajo la palabra matrícula y vas a participar de esta gran bendición, 33 currículos gratuitamente. Te exhortamos, papá y mamá, a que nos acompañes a la Escuela de Padres Cristianas Semillas con Propósito para que recibas de parte de Dios lo que tú le vas a poder impartir a tus hijos para que sean hijos bendecidos como Dios lo propuso desde siempre en su palabra. Te esperamos. Te esperamos. Pero para que una nación sea bienaventurada, aparte de que el sistema de gobierno se coloque a Dios como centro y fundamento, es importante que sus ciudadanos sean también hombres temerosos de Dios. Amén, amada. Y por eso tú viste que los padres fundadores de las naciones daban y concedían la libertad religiosa. Porque ellos decían, esto asegura que haya gente moralmente estable e íntegra, de que respeten que hay un Dios y que se dejen guiar por esos principios. Porque es importante que la ciudadanía también tengan valores y principios de Dios, amado. Porque cuando los ciudadanos se dan solamente, como lo estamos viendo en este tiempo, a lo material, a lo físico, al placer, al entretenimiento, perdemos de vista el fundamento espiritual. ¿Y qué pasa con esas naciones? Empiezan a decaer, empiezan a corromperse. Nosotros lo vemos hoy en día. Hay prosperidad económica, digo, hasta cierto nivel, ¿verdad? Porque ahora estamos en crisis económica, pero aún así hay bendición todavía. Aquí es raro el que se muera de hambre, puede ser que tenga escasez, pero nadie se muere de hambre como en Biafra y esos países de África. Hay desarrollo industrial, tecnológico, ciencia, centros comerciales en cada esquina, en cada parte, viajes intercontinentales por avión, por barco. Pero por otro lado tú ves el incremento de concubinato, gente conviviendo en fornicación, divorcio, aumento en crímenes, encarcelamientos, abortos, trasiego de droga. ¿Estamos viendo eso? Lo estamos viendo y en incremento. O sea que a la misma vez que tenemos bonanza económica, bonanza y bienestar material, vemos una descomposición, una degradación moral y espiritual. El trasiego de niñas y niños como objetos sexuales cada vez es mayor. Hay gobiernos, amados, donde sus gobernantes amasan grandes fortunas de dinero, que viven en lujos extremos, mientras la población vive en pobreza y miseria, con escasez de comida, viviendas llenas de sabandijas y en condiciones paupérrimas. Y sus gobernantes viviendo vida de opulencia. Eso es increíble que una persona sea así, que viendo que parte de su gente se muere en la pobreza y que ellos viviendo en exceso. Y tú ves, amado, cómo estos líderes totalitarios terminan sus reinados, amado, con cientos de billones de dólares en sus bolsillos a expensas de la pobreza de los pueblos. Y te voy a mencionar unos cuantos. Mire, Mohamed Suharto, que este fue presidente de Indonesia, donde fue el terremoto tsunami del 2004. Este hombre gobernó desde el 67 al 98. Y se estima su corrupción financiera, óigase esto, amado, entre 15 a 35 billones de dólares. Billones. Un solo hombre. ¿Sabe lo que es eso? Qué tristeza.
Un país donde allí se prostituyen las niñas porque no tienen nada que comer. Y que un hombre, un solo hombre, avasalle, acumule de 15 a 35 billones de dólares en el término de su carrera. En un país que el salario per cápita, ¿sabe cuánto es? 695 dólares anuales. ¿Usted podría vivir con 695 dólares anuales? Y esa gente tiene que vivir así. Y tienen un loco ahí, amado, que se robó de 15 a 35 billones. Ferdinand Marcos, presidente de las Filipinas, del 72 al 86, se estima que se robó entre 5 a 6 billones de dólares. Y ese país es un poquito más, ¿verdad? Tiene un poquito más de dinero. Ahí se gana 912 dólares anuales per cápita. Qué cosa triste. Hombres sin temor a Dios, hombres sin valores. Y eso es lo que sucede, amado, cuando hay un hombre que no teme a Dios en el poder. Mire de África, de Zaire, África, Mobutu Sese Seko. Y ese secó al país, amado. Lo secó, amado. 5 billones se llevó ese hombre. Y el per cápita ahí es 99 dólares. Esto es escandaloso, hermano, las cosas que pasan en el mundo. Mire, Slobodan Milosevic, presidente de Serbia, Yugoslavia, 1989 al 2000, $1 billón. Ah, mire del 93 al 98, mire qué poquito tiempo, Sani Abacha, presidente de Nigeria, se metió al bolsillo 2 a 5 billones de dólares y allí el per cápita son 319 dólares mensuales. Jean-Claude Duvalier, el expresidente de Haití, del 71 al 86 se robó la friolera, amado, de 300 a 800 millones en un país que per cápita son 460 dólares. Alberto Fujimori, presidente de Perú, del 90 al 2000, 10 añitos nada más, 600 billoncitos. Pavlov Lazarenko, primer ministro de Ucrania, mire, en un año, del 96 al 97, se robó entre 114 a 200 millones de dólares. Cada día vemos cómo las familias y la sociedad se afectan y deterioran. Sobre un 70% de los matrimonios están terminando en divorcio. Un 54% de los jóvenes que están muriendo se debe a homicidios. Y 1 de cada 33 jóvenes están padeciendo de depresión severa y así también 1 de cada 60 niños. Es alarmante esta cifra. En el año pasado, 269 jóvenes se suicidaron. El pastor Roberto Bonilla presenta la serie La crisis en la familia y el llamado a defenderla. Muchas personas se preguntan, ¿y cómo es posible nosotros levantar una familia sana en medio de un tiempo donde hay tanta crisis económica, social, moral y espiritual? Y la solución está en la palabra del Señor. Una serie de 4 mensajes donde el pastor Bonilla discute estadísticas sobre la decadencia del matrimonio y la familia y brinda principios bíblicos prácticos para levantar familias bendecidas y saludables en tiempos de crisis. Si deseas conocer cómo levantar un matrimonio y tener hijos bendecidos, llama ahora al 787-765-4399 y adquiere la serie La crisis en la familia y el llamado a defenderla. Serie de 4 discos que puede adquirir por una donación de $20, llamando al 787-765-4399. Deuteronomio 5, 6 al 21. ¿Cómo se logra que una nación sea bendita? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto,
de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay que tener a Dios como centro. Y no solamente decirlo, es que no podemos venerar otra cosa que no sea Él. Y no es solamente no hacer imagen de escultura, no adores tu cajo, no adores tu casa, no dejes a Dios por la cuenta de banco, por la profesión. Porque hay gente que dice, esa gente adoraban estatuas, pues hay mucha gente hoy adoran su carro, su casa, su vestido. Amén, amado. Porque cuando tú colocas a algo primero que Dios, sea lo que sea un concepto, un ideal, una cosa, un objeto, tú estás siendo un idólatra. Y eso trae maldición sobre las naciones. Las naciones que son prósperas son las naciones que tienen a Dios como centro y respetan el primer mandamiento. Amén, amado. Porque Él dice que Él hace misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy diferente a decir te amo y no guardar mis mandamientos. Todo el tiempo que el Señor habla de que si lo amamos, tenemos que guardar su palabra. Porque mucha gente dice, yo amo a Dios, mi papito Dios. ¿Tú has oído eso? Mi papito Dios. Pero no guardan sus mandamientos. Viven en pecado. Eso no trae bendición. No. La palabra es clara. Tú me amas a mí, guardas mi palabra. Porque muchos vendrán en aquel día diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. No te conozco. Porque no guardaste mi palabra. ¿Tú quieres ver una nación bendecida y prosperada? Que Dios sea el centro. Que no se adore otra cosa que no sea Él. Que Él sea el primero, el segundo y el tercero en la lista de prioridades y de valores de nuestra nación, amado. Y si hacemos eso, veremos una nación próspera y bendecida, amado. Porque Dios prospera a aquellos que lo honran y que le dan el mérito y el lugar que Él se merece. Dice la palabra de Dios, y yo te quiero invitar a hacer esa confesión de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay un plan de Dios para ti, para tu familia, para tu vida. Yo te invito a que repitas conmigo esta oración para salvación. Señor Jesús, creo en mi corazón que Jesús es el Salvador de mi vida. Y confieso hoy con mi boca que creo que Él vino a este mundo a entregar su vida, su sangre preciosa para limpiarme, para perdonar mis pecados y poder yo heredar vida eterna. Te recibo en mi corazón, Señor, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, te felicito, te bendigo y sigue perseverando. Buscando de la presencia del Señor, será de gran bendición para ti y tu casa. Dios te bendiga. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org.